Te apuesto que eres cocinero en Perú. Profesor. ¿De cocina? ¿O no? Historia. Pero ahorita estoy buscando otra cosa. Cuéntanos un poco del inicio, cómo nació Ulises. Bueno, el inicio un poco bastante largo de explicar. Como toda película, un poco surge de la necesidad personal de contar algunas cosas, ¿no? Y esta en particular tiene que ver con 2 o 3 cosas que me hicieron clic acá en Santiago. Cuando llegué yo, bueno, siempre tengo que hacer como el preámbulo de contar un poco la historia personal mía. Yo soy nacido acá en Chile, pero me crié en Venezuela y después viví algunos años, volví acá a Chile, después viví en Alemania, después viví como 8 años en España, en Barcelona, y después vuelvo otra vez para acá en Santiago. Entonces un poco como esa experiencia, digamos, de vida atravesado en la migración o el estar frente a otra cultura y la identidad y todo lo que genera como experiencia humana de todo este viaje, siempre ha estado presente obviamente en mi vida, desde muy pequeño, con las personas que yo veía que llegaban a mi casa. Pero llegaban a mi casa amigos de amigos de amigos de amigos de un amigo, con la dirección de mis padres, y eran chilenos que estaban generalmente exiliados y estaban ahí porque bueno, no podían hacer la vida que querían en su país. Y entonces eso les marcaba un poco de cómo era su adaptación y cómo se relacionaban con la sociedad venezolana, ¿no? Estaban viviendo allí un poco de prestado. Cuando yo después vuelvo a Chile, en el año 94, vengo a un país que para mí era nuevo completamente y vengo un poco a descubrir cuál era ese país, digamos, de mis orígenes. Y ahí soy tratado como extranjero. Entonces, y un poco descubro la falacia de la canción que dice: si vas para Chile verás cómo tratan al que es extranjero. Sí, lo vi en carne propia, y la verdad no era muy fortuito. Yo obviamente un poco tratando de hacer un análisis de eso, uno entiende que tiene que ver con el carácter isleño que tiene este país, ¿no? Entonces, donde justamente solamente se mira a sí mismo, nunca ha tenido mucha encuentro ni cruce comunicación, cultural. Entonces un poco se mira desde afuera a la gente y se mira desde una distancia bastante grande, ¿no? Yo después me voy a vivir afuera, vivo como un año en Alemania y después casi 8 en España, y ahí soy otro inmigrante más, un latinoamericano, y veo lo que le sucede también a otros latinoamericanos o a otra gente que viene de otra cultura, digamos, africano, árabe, todo eso. Y después de vuelta a Santiago, veo que por el avance del país y todo eso, había empezado a tener como flujos migratorios, ¿no? Y entonces me llama la atención y desde ahí un poco surge la necesidad de contar algo con respecto a eso, que tiene que ver con la identidad, con cómo también uno se apropia de los espacios y de la ciudad, y cómo ese desarraigo que se produce en una persona que vive como un poco en un sitio que no llega a ser de él, y que tampoco lo que dejó atrás ya le pertenece. Entonces me parecía interesante como contar eso desde el punto de vista de una persona que viaja, no de la persona que lo recibe. Generalmente siempre había visto muchos discursos, películas o documentales o ensayos que son siempre hechos desde la mirada de la persona que recibe al otro. Eso, por lo tanto, siempre había como un poco un dejo de paternalismo que a mí no me agradaba mucho. Me parecía como desde una superioridad, desde una cosa como viendo a los inmigrantes como un poco con un espíritu de ONG y de caridad, en el sentido que, ay, mira, estos en sus países eran un doctor, y aquí está haciendo de nana o qué sé yo. Entonces como para pagar un poco tu mala conciencia con respecto a eso, Claro. ¿no? ¿Y qué te detona como escribir el guión? Bueno, cuando llegué acá, en Barcelona, estando allí,
había abandonado otro proyecto que ya se estaba empezando en la fase de preproducción de una película, de un guión que yo había escrito allí la historia transcurría en Barcelona. Ese proyecto quedó un poco a medias. Nunca hubo un momento donde digamos como que se trancó el proceso, no se llegaron a acuerdos los distintos productores sobre cómo tenía que ser la historia, y yo tampoco trancé un poco en eso, y entonces me quedé ahí como un poco en el aire, pero en ese mismo proceso vi como algunas imágenes que me llamaron mucho la atención, imágenes que yo no sé, no tienen que ver en realidad mucho con la película, pero era un grupo de, no sé, para los que conocen Barcelona, hay una calle que se llama Diagonal, que cruza una parte de la parte un poco de arriba de Barcelona, una parte muy bonita, como tiene un eje vial importante y tiene como una especie de parte peatonal o un paseo, un bulevar entre medio donde puedes caminar, y veía una cantidad hubo un partido del Barcelona, y había terminado y venía una gente caminando, probablemente desde el estadio, y era un grupo de pakistaníes, con muchachos pakistaníes, todos con la camiseta del Barcelona, ¿no? Y hablaban ellos en urdu, supongo yo, no sé qué idioma era, no entendía, y se cruzaban también con otros chicos que aparentemente eran como ecuatorianos y otros catalanes que iban todos con mi cuestión. Y entre medio una jauría de perros, que es una cosa muy rara en Barcelona. En Chile es como pero lo más común. Sí. Los perros los rodeaban un poco, ladraban, no pasaba nada. Pero eso, no sé, son imágenes que te disparan otras cosas, y se me quedó eso grabado, esa sensación o ese ambiente, ¿no? Y después cuando llego a Santiago veo a todas las personas de origen peruano o extranjero sentados al lado de la catedral, como había visto muchos en otros, y entonces me pareció, y de ahí dije, como que hay que hacer una película sobre esto, por ahí va, es como la historia de alguien acá en Chile, es la colonia extranjera más grande. Por otro lado, esa condición, digamos, como de siempre de absurda rivalidad con los peruanos, la guerra del Pacífico y todo el asunto, que yo no lograba entender. A ver, siempre he visto que entre los países siempre hay como, sobre todo los países limítrofes, qué sé yo, que son sumamente parecidos, que siempre están confrontados uno con el otro. Me quedó dando vueltas esa relación, digamos, fraternal que hay con nuestro hermano país, y por el otro lado, no sé, pero yo siempre había tenido una relación como con la cultura peruana, creo que como toda persona un poco despierta, ¿sabe? En cuanto a literatura, música, gastronomía, la música, no sé, como grandes clásicos de la música latinoamericana, hay unos trabajos hermosísimos en Perú, la mezcla, aparte también por una cuestión, como yo me crié en el Caribe, en Venezuela, donde un poco la música que nos interpreta en un momento dado fue la salsa, y siempre se ha dicho que el Caribe parte en el Callao y termina en Nueva York, ¿sabes? Y entonces, para mí, acá en Chile no existe eso, y la música de la salsa se ve como algo centroamericano. Pero entonces yo sentía, bueno, por lo menos el sitio más cerca donde estaba, digamos, de mi lugar era el Callao, ahí en Puerto del Callao, al lado de Lima. Entonces, para mí era como, y la gente, oye, hay más mezcla, lo siento como un poco más cerca, un mundo más cercano al resto de Latinoamérica, donde yo había crecido. Claro, totalmente, ¿no? O sea, a nivel de comportamiento, de extroversión, también hay unas relaciones ahí como bien parecidas en la gente, en esas sensaciones que uno puede percibir ahí. Entonces, este guión empieza como a forjarse, ¿no es cierto? Y me imagino que logras hacer una investigación para darle, porque la película, inmediatamente cuando uno la ve, se ve muy verídica, en el sentido de que se observa ese mundo como que rodea a la catedral, ¿no es cierto?, a la pequeña Lima, que le llaman a todas esas zonas, como puentes, las llamadas telefónicas, todo lo que rodea a estos como, entre comillas, servicios extendidos
que sirven a todas las personas que están ahí. Yo creo que hay un trabajo ahí que imagino que debes haber hecho como a nivel de entender cuáles son los espacios donde trabajan, porque la película trata de este personaje, ¿no es cierto?, que está como en tránsito en varias cosas. Sí, como, bueno, un poco de carne propia yo había vivido lo que era ser inmigrante, o sea, los espacios de los locutorios no me eran para nada ajenos. Claro. O sea, yo durante muchos años me comunicaba con mis padres desde un locutorio en Barcelona, donde era exactamente lo mismo. Cuando llego acá, los primeros momentos, o sea, iba ya a llamar a mi papá. Y cuando empiezo a hacer como un poco la investigación, pues la verdad simplemente como que confirmo cosas que yo ya había visto muchas veces, ¿no? Pero también me voy ahí, me siento tal cual como otra persona en la Plaza de Armas, ahí al lado en la catedral, y bueno, como tengo el acento un poco raro, inmediatamente me dijeron, ya, ¿tú de dónde vienes? Bueno, de Venezuela, y un poco ya de ahí mismo se van dando todas unas redes de solidaridad, de donde te van informando, mira, cómo es la dinámica, acá puedes comer, acá puedes hospedarte, aquí claro, puedes conseguir trabajo, que vienen a buscar la gente, para hacer trabajo esporádico y en negro, ¿sí? Entonces un poco viviendo eso y yendo a los sitios donde se, ¿cómo se llama? Se desarrolla un poco toda la interacción entre la ciudad y las personas de estas inmigrantes que han llegado a Perú. Hay una cosa también que es muy bonita en la película, que es una película muy urbana. Por lo mismo también está dentro de la muestra oficial del Art Film Fest, porque este personaje, la película tiene muchas imágenes, ¿no es cierto?, del personaje principal, Julio, que hace Jorge Román, caminando mucho por un Santiago de noche, en la Alameda, en el Paseo Ahumada, bueno, obviamente en la Plaza de Armas, en estos recorridos que él va haciendo, no solamente en estos espacios céntricos, sino también en espacios como, bueno, es la Florida, ¿no es cierto?, al inicio, que tú lo mencionas, que son estas casas como color damasco típicas, todas iguales, una al lado de la otra. Entonces hay un retrato de ciertos lugares de la ciudad. ¿Cómo ves tú la relación entre cine y ciudad, por lo general, a través de, a lo mejor de tu propia película? ¿Cómo fue apareciendo este mapa en el fondo en que vamos desplazando a este personaje? Sí, mira, parte desde una postura como ética y moral de cómo uno cuenta las historias. Entonces el cine es una expresión obviamente que responde a quienes lo hacen, a los momentos históricos en los cuales uno está viviendo. Y para mí era muy importante cómo contar esta historia sin un dejo paternalista ni condescendiente, sino como lo más honestamente posible, tanto con los personajes como con la historia. Y por eso, como cinematográficamente, tuve que entender que la ciudad que uno tiene que mostrar la construye desde los ojos de esas personas. El cine es una maquinaria, el hacer cine, yo trabajo normalmente como asistente de dirección, sumamente invasiva. Entonces me costaba mucho entender cómo poder contar una historia que transcurre por ejemplo, en el centro de la ciudad, donde estamos viendo personas que están luchando un poco casi por la sobrevivencia, y llegar con 5 camiones a estacionarme allí. Entonces trataba de, ideamos como un sistema con la producción y con todo, de tratar de ser lo más flexibles. Y yo creo que para construir esa ciudad desde la manera más honesta y horizontal, y sin tranzas y sin paternalismo, sin melodrama superfluo, era tratar de hacerlo con las mínimas herramientas posibles, despojarnos un poco de toda la parafernalia cinematográfica, de todos los camiones, y simplemente ir casi como que si uno estuviera haciendo un registro documental, claro, ser un testigo de esa ciudad, que por demás es una ciudad que yo había conocido, es la ciudad que yo conozco, como cuando llegué, no crecí acá, y entonces creo que se dan esos momentos mucho donde uno va caminando, va conociendo las personas, aparte en la historia. Un hecho dramático súper importante es que no hay ningún espacio confortable en esa ciudad. No hay ningún espacio, digamos, donde uno pueda descansar.
Entonces el personaje deambula por esa ciudad, que es la ciudad, digamos, un poco fría y desprovista que yo vi cuando llegué. Mi primer impacto fue en el año 94. Llegué acá y me fui a caminar por el centro de la ciudad, por el Paseo Humada, año 94. Hacía un frío horrible, era agosto, y veía el cielo gris, los edificios grises y las personas además vestidas de gris también. Entonces era como todo monocromo. Y deambulaba mucho conociendo a la gente. Entonces me parecía que ese estado, digamos, de alguien que no está ni un lado ni en el otro y va deambulando por la ciudad era importantísimo para poder entender cómo en la historia, cómo el personaje se relaciona con esa ciudad al cual no termina de hacer suya. ¿Y te pasa que a veces como que sientes como que te quieres como hacer esta idea como de hacer la tarea, como aplicarse, si sabes que voy a buscar esta filmografía, me falta tal película, o quiero seguir lo que hizo este director? ¿Te ocurre esa situación o vaya así como...? No, esporádicamente veo alguna película, me encuentro con alguna otra, veo, pero no soy. Y de hecho, por ejemplo, ahora tengo las películas de Jean-Pierre Melville, no sé cómo se dice, Biel Samurai, y tengo todas las otras por ver, no las veo, no encuentro el tiempo, pero también me pasa algo, como que tiene que ver como si voy a ver una película, es como por obligación no me gusta, como por el hecho así como de hacer la tarea, de ver y tal, no me gusta. A veces siento que, no sé, trato de usar, he hecho una película, quiero hacer más películas, porque encuentro que es un fascinante medio de expresión, de comunicarse con otras personas, pero me interesa más estar, no sé, con unos amigos conversando, que estar metido en una sala de cine. De hecho me pasó con Ulises, que fui a, no sé, muchos festivales, con películas extraordinarias que no las vi. En los festivales, claro. En los festivales, ¿sabes? O sea, de repente me tocó estar en Varsovia. Nunca había ido, decía, no vamos a estar metidos en una sala dentro de la sala, prefiere estar afuera con la gente, ir, tratando de entender, comiendo, viendo lo que pasaba, cómo era, como un poco la vida transcurre fuera de las salas de cine, a veces no, a veces es más grande la vida en el cine, adentro de la pantalla que afuera, pero en ese sentido no soy muy cinéfilo. Claro. Es que sí voy cosas que me van buscando, no sé, de repente hay películas que obviamente me han marcado, que no sé, vi historias de Tokio de Ozu y no sé, pasé como 3 días llorando, porque a veces, ¿cómo uno después de esa película puede hacer cine? ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más puedes decir sobre la condición humana si está todo allí? Está todo maravillosamente logrado, una emoción increíble, puedes entender tanto de tantas cosas, ¿no? Entonces, o algunas otras de Bresson he visto. Eso que me cuentas, de hecho, es curioso, porque pasa con muchos realizadores que a veces ver estas grandes obras maestras coartan, de cierta manera, como decir, claro, esto es inalcanzable, esto es muy superior. ¿Cómo voy yo a hacer algo que intente acercarse de alguna manera a tocar los sentimientos o las emociones de esa forma? ¿Te pasa eso o logras distanciarte? No, estoy en perenne conflicto con eso, pero de todas maneras después la necesidad de contar es mucho más grande. Claro. Entonces es algo que no puedes vivir sin contar eso. Independientemente que a lo mejor obviamente nunca vas a llegar a hacer una película como Historias de Tokio, ni te vas a acercar a los talones de ese tipo, pero no importa, hay que contar eso, hay que, no sé, lanzar ese grito y que ojalá alguien lo pueda escuchar y reaccionar con eso. Creo que el mundo deja de ser una enorme piedra redonda, árida, en el momento que una persona en una sala de cine ve algo que tú has hecho o lo que ha hecho cualquier otro director y entiende y se conecta.